Gloria a Dios. La verdad, yo doy gracias a Dios porque Dios ha puesto en nosotros un sentir, y el sentir es prepararnos cada día más para la obra de Él. Por eso, en su misericordia, nos ha llevado a Bogotá a hacer el ISUN. ISUN es Instituto de Superación Ministerial. Son 4 niveles o 4 seminarios, y ya es el último de nosotros. Este año ya nos graduamos como teólogos por la parte de Asambleas de Dios en el instituto. Es un instituto internacional donde los profesores, pastores vienen de todas partes de Latinoamérica y de América Latina, todo, norte, centro y suramérica. Son tiempos hermosos donde compartimos. Hay un tiempo de devocional lindo, precioso, donde no solamente todo es estudio, sino también de doblar rodillas al Señor. Además de ello, vienen personas de otros países. Actualmente tenemos personas de Chile, de Argentina, de Centroamérica, de Costa Rica y de El Salvador. Están con nosotros compartiendo, y es un momento donde podemos unirnos como hermanos en la fe. He hecho una gran amistad con un pastor Gerardo. Él es chileno, y antes de venir acá a Montería, me abrazó y me dijo: pastor, yo quiero que les lleve un abrazo fuerte a la iglesia donde usted está. Dile que los llevo en el corazón, aunque no los conozco, pero yo sé quién es usted y quiero que comparta con ellos este abrazo. Así que les transmito el abrazo grande del pastor Gerardo, que está en estos momentos en Bogotá. Gloria a Dios. Yo escuchaba al hermano Juan cuando hablaba sobre las bendiciones y las conquistas, y esto me hizo reflexionar en algo mientras él conversaba, y me hizo reflexionar en una profesora, en una pastora que nos dictó clases a nosotros ahorita, en la primera quincena, de profetas menores. El testimonio de ella de bendición ha sido muy grande, grandísimo, y Dios la ha sostenido por pura misericordia de Él. Una mujer que, hasta donde tengo entendido, su carácter era muy fuerte, pero así como su carácter era fuerte, Dios en su misericordia la sacó adelante. ¿Por qué hablo yo todo esto? Sufrió un cáncer en el cerebro, y tremendo el testimonio de ella. Y ella decía: mire, yo tengo en este lado media cabeza de titanio, donde me pusieron placas. Tengo el problema que cada vez que voy por los aeropuertos empieza a sonar y me toca que explicar qué fue lo que pasó. Le pusieron radioquimio, le pusieron de todas las medicinas por haber. Le metieron una placa donde empezaron a mandarle irradiación, a quemarle el cáncer. Pero eso tuvo consecuencias, y le bajó al estómago, y le está molestando todo. Pero dije yo: Señor, yo sé que tú la levantarás. Y oramos muchísimo por ella, ya por el testimonio de ella. Es una maestra espectacular. Hoy en día Dios empezó a hacer la obra en ella de bendición. Amén. Y ella nos compartió a nosotros profetas menores, y yo quiero hablarles sobre los profetas menores. En el libro de Ageo, un libro donde realmente son dos capítulos, y muy poco se habla y se predica de él. Y esto me abrió a mí el horizonte para poder decir: qué riqueza tan hermosa que tienen estos libros de los profetas menores, donde muy poco se predica, muy poco se habla de ellos. Y Ageo es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento.
Está Malaquías, antes viene Zacarías y después viene Ageo, en orden de para atrás. Y aquí vemos algo precioso sobre el libro de Ageo. El libro de Ageo nos da una enseñanza inmensa sobre cómo conseguir y mantener una bendición de parte de Dios. Y me ponía yo a mirar todo lo que habla el capítulo, los 2 capítulos de Ageo, y empezamos a ver cómo también los hijos de Dios pueden vivir y caminar bajo la bendición y el favor de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, por muchas causas o razones, nos apartamos del Señor haciendo cosas que no son, y como consecuencia de ello perdemos las bendiciones que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos promesas de Dios de bendición, y muchas promesas, y a veces decimos, bueno, si el Señor me ha prometido bendecirme, ¿por qué no veo la bendición? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser? Y mirando y escudriñando este libro, encontramos varias razones. Pero antes de eso yo quiero decirte algo, que Dios siempre bendice a los que caminan en fidelidad a Dios. Si somos fieles a la palabra, si somos fieles a Él, mire, nada se opondrá para que el Señor derrame las bendiciones sobre nuestras vidas. Y esto me lleva a decir lo que siempre nosotros aquí en este púlpito hablamos, que en la obediencia hay bendición. Amén. Mire algo, si nosotros hacemos memoria de lo que Dios quiso con el pueblo de Israel, dice, yo lo aparté porque era el pueblo escogido mío. Lo saqué de donde estaba para llevarlo y entregarle algo hermoso y lindo, que era la tierra donde fluía leche y miel, aquella tierra donde podían vivir bien. Pero ¿qué sucede? Siempre existe en toda historia un pero, y ese pero es que el pueblo empezó a olvidarse de lo que Dios había hablado a su pueblo de bendecirlos. Cuando uno se olvida de lo que Dios ha hecho y de las bendiciones que uno ha recibido de parte de Dios, si uno se olvida de eso, entonces empieza uno a decir que está caminando por otro lado, que se está yendo por otro lado. Y por eso el profeta Ageo dice en el capítulo 1, dice, haced un pare y volveos al camino anterior. Volveos al camino. ¿Por qué te desviaste? ¿Por qué, sabiendo si hay bendición, si yo te he dado bendición, por qué no reconoces? ¿Cómo pudieron olvidar todo lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Cómo podemos olvidar las bendiciones que Dios ha entregado y ha depositado en sus manos? Porque eso es lo que le pasa al ser humano, ¿sabe? Nos olvidamos fácilmente de lo que Dios hace en nosotros. Y así pasó con Israel. Israel se olvidó por completo de todo lo que Dios había hecho con el pueblo, de dónde lo había sacado, lo que sucedió en el desierto, donde en el desierto Dios lo sustentó con el maná, donde en el desierto Dios les abrió fuentes de agua para que pudieran tomar. En el desierto dice la palabra que descendieron codornices, alimentos para poder comer. Todo eso lo tenía muy claro el pueblo, pero el pueblo se olvidó de todas estas circunstancias. Y fíjese que el Señor tuvo que empezar a recordarle cosas a ellos. Y el Señor le dijo, mire, yo los escogí entre todos los pueblos de las naciones y los llevé en mis brazos, pero se olvidaron de mí.
Y lo que hicieron fue hacer algo grande y abominable para Dios: un adulterio espiritual. Y el adulterio espiritual es volverse a las cosas antiguas de donde estaban viviendo, es decir, adoración, idolatría a otros dioses menos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y vemos también que muchas veces a nosotros nos pasa eso. Nos olvidamos de quién es el que nos bendice, de cómo nos bendijo, en qué momento nos bendijo. Y a veces entonces empezamos a decir: ¿y por qué a mí no me llega la bendición? Y cada vez más voy de para atrás. Voy de para atrás. Si llego a la iglesia, si oro, tal vez. Y vemos algo importante. Ageo da 3 razones importantes por las cuales hay cosas que no llegan la bendición de Dios a nuestras vidas. Abramos en la Biblia, en el libro de Ageo, capítulo 1, y miremos lo siguiente. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo, y aquí es donde viene la primera exhortación o razón, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Estoy leyendo la versión internacional. Hago un paréntesis para que me puedan entender algo. Cuando el pueblo de Israel estaba en la tierra que Dios había prometido, ellos se habían vuelto nuevamente a todas sus prácticas y costumbres anteriores, influenciados por todos los países o imperios que estaban a su alrededor, donde vivían idolatría, donde vivían de todo lo que uno se quiera pensar. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Empezó a mandar a ejércitos para sacarlos allá y llevarlos a otro lugar, o sea, el cautiverio, y los saca de ahí. Y el pueblo de Israel en este momento fueron tomados por Babilonia. Babilonia los tenía ya, pero después hacen algo. Dios dice: bueno, ahora ya es el momento de que regresen nuevamente a la tierra de donde los habían sacado cautivos, y están ahí. Cuando están ahí, ya en la tierra que Dios había puesto y los devolvió, ven algo. El hermano Juan hablaba con respecto a lo de David y a lo de su hijo Salomón con relación al templo que se le había construido a Dios. Y el templo de Salomón era lo más hermoso y lindo que había habido en ese momento de la historia, en ese contexto literario. Hermosísimo. Pero ¿qué pasó? Cuando llegan, el templo todo destruido, porque eso fue lo primero que hicieron, destruir el templo. En ese templo de Salomón estaba todas las cosas que del desierto habían traído, como era el arca, y dentro del arca habían todas las cosas que Dios había hecho dentro del mismo desierto para el pueblo de Israel, como era el maná, como era la vara de Aarón. Todo eso estaba ahí, y que significaba la presencia y la bendición de Dios sobre el pueblo. ¿Qué sucede cuando ellos regresan de Babilonia y se encuentran que el templo y la casa de Dios estaba totalmente destruida? Totalmente destruida. Y aquí es donde entonces el Señor empieza a hablar y a decirle: mira, ¿sabes qué? Yo necesito que empiecen a construir mi casa.
que empiecen a ver y a empezar a levantar aquello que yo había puesto anteriormente por Salomón. Pero quiero que se levante la casa. Y los israelitas dejaron de construir la casa de Dios para construir sus propias casas. Por eso dice la palabra